Irene Moreno, se dice por ahí que de la vista nace el amor. Así es, indudablemente, la atracción física es muy importante. Y bueno, ahora que está el tema del mundial, bueno, pues tenemos manera de echarnos un buen taco de ojo viendo piernas, nalgas, buenos cuerpos, juventud. Claro. Entonces, bueno, hoy vamos a platicar de qué es lo que nos atrae más del cuerpo femenino y masculino. Y esto está en nuestro cerebro reptiliano, es decir, en lo más básico que tenemos como seres humanos y que, bueno, finalmente es muy bello cuando podemos reconocer justamente esto, ¿no? Que en la estructura física del otro está un atractivo importante porque me está diciendo algo referente, por ejemplo, a su capacidad reproductiva. ¿Sabían ustedes de eso? Desde ahí, desde lo más básico. Claro, por eso los hombres, ¿qué es lo primero que ven en las mujeres? Por supuesto son los pechos, las nalgas y las caderas, porque tienen que ver con aspectos reproductivos. Como decíamos, esto está en el cerebro primitivo, en esta forma muy básica de mirarnos como seres humanos, y la atracción sexual tiene que ver con la reproducción, con el instinto de reproducción. No significa que todo acto sexual tenga que ver con lo reproductivo, pero en nuestro cerebro primario está este impulso natural de reproducirnos. Oye, me parece súper interesante cómo lo estás diciendo. A lo mejor es mucho más fácil, como lo acabas de decir, lo que los hombres ven de las mujeres, pero las mujeres de los hombres, ¿qué es lo primero que vemos y nos encanta? Bueno, aunque no lo crean, lo primero que vemos es la cara. Las mujeres vemos los ojos, vemos la sonrisa, pero algo muy importante. Después bajamos nuestra mirada a la parte que nos parece fundamental de los hombres, que es el pecho, los brazos y la espalda. Entonces, fíjense cómo los hombres tienen, y por supuesto después podemos ver nalga, pierna, ahora que decíamos están los futbolistas, pero tiene que ver también con esta necesidad de protección. Les repito, esto es un asunto muy primitivo. La mujer busca esta protección, por eso nos gustan los hombres con brazos grandes, con espaldas amplias. Entonces, esto nos da esta seguridad en el abrazo. Oye, esta evolución que hemos visto con el paso del tiempo, con el ser humano, pues no ha evolucionado al 100%. Traemos esto que es nuestra naturaleza entonces. Esta es una parte biológica. Por ¿Sí? supuesto que hoy, como decimos, no todas las mujeres necesariamente buscan a alguien que las proteja, ni todos los hombres están buscando mujeres para reproducirse. Pero no podemos negar nuestra parte elemental, animal, básica, instintiva. Claro, y me imagino que las caderas tendrá que ver con una parte de poder parir mejor, Claro. ¿no? O sea, con toda esta parte de supervivencia humana, qué básico. Totalmente, totalmente. Y ya yéndonos un poquito más evolucionados, ¿qué es lo siguiente que vemos? Bueno, pues te decía yo, algo importante que, bueno, los hombres ven, por supuesto, las piernas, y hay hombres incluso que tienen el fetiche de los pies femeninos. Es muy común este fetiche en muchos hombres que se sienten atraídos profundamente por los pies. Y además, si unos pies están bien limpiecitos y además traen el pedicure y están cuidados, traen tacones, lo hemos hablado también, el uso de tacones altos. Bueno, es algo que también para muchos hombres resulta importante. Oye, Irene, y entonces usarlo como arma. Entonces, si ya sabemos si queremos conquistar a alguien, bueno, ya sabemos los puntos focales, pero entonces traer los piecitos bien arregladitos, el taconcito, porque al final del día va a ser un arma para también conquistar. Claro, y fíjate cómo muchos hombres ponen también instintivamente todo el esfuerzo de su ejercicio físico siempre en los brazos, ¿no? Sí, o sea, tú puedes ver a un hombre incluso con piernas delgadas, pero el baño está por pero ellos siempre están buscando. A ti te sale bien. A ver, así como. Ah, bueno, eso es. ¡Ay, qué brazotes, mi Quique! O sea, tú garantizado que tú ligas este fin de semana. ¿De verdad? Por supuesto. ¿De verdad, Por Irene? supuesto, te lo prometo. Oye, imagínate, buen ligue y buen partido de la selección mexicana. Eso, que viva México, ¿no? sí, señor. Y Oye, buenas piernas para correr de los dinosaurios. Claro. pero fíjate algo importante. Cuando se hacen encuestas hoy sobre lo que los hombres prefieren de las mujeres, todos hablan de la inteligencia. Y esto a mí me parece importante. O sea, un cuerpo hermoso, por supuesto que es atractivo, pero cuando hay una sonrisa interesante, cuando hay unos ojos que brillan porque tiene buenas ideas y cuando hay una conversación inteligente, creo que eso sí mata cualquier parte del cuerpo. Es la cereza del pastel. Absolutamente, Irene. absolutamente. Entonces, bueno, qué importante es tener un cuerpo atractivo, bien cuidado y saludable, pero sobre todo cuidar el intelecto, lo que decimos, nuestras palabras son más poderosas que cualquier figura
o cualquier medida. Así que bueno, pues pongamos énfasis en esa otra parte fundamental del ser humano. Y sí cuidarnos para llamar la atención, por supuesto, de las otras personas, pero la nuestra también es bien importante, el querernos y apapacharnos nosotros mismos, ¿no, Irene? Así es, decirnos todos los días, te amo, eres bella o bello. Eso. Y bueno, pues quiero todo contigo. Eso es todo. Irene, buen fin de semana. Igualmente, feliz fin de semana y que gane México. Eso, Claro gracias. está, muchísimas gracias. Nos vemos en la Muy próxima. feliz.